Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Silvia Susana Jacome y hoy quiero hablarles de un tema que pues tiene que ver con las políticas públicas en favor de los derechos de las mujeres. El tema es la perspectiva de género como política pública. Sabemos que, bueno, históricamente en nuestra sociedad hemos vivido condiciones estructurales de desigualdad entre hombres y mujeres. Estas condiciones pues han generado diferencias muy importantes en el ejercicio del poder a partir del género. No es lo mismo la manera en que los hombres ejercen el poder y el acceso que tienen a este ejercicio del poder al acceso que tienen las mujeres. Y como muestra me gustaría dar algunos datos. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, señala que en 2019 únicamente 10 países de un total de 193 en el mundo eran gobernados por mujeres, ya fuera presidentas, primeras ministras, jefas de gobierno, es decir, solamente 10 de 193. Es una diferencia abismal. En cuanto a la captación y acumulación de recursos económicos, pues también las diferencias son notables. Sabemos que la revista Forbes cada año publica una lista con personas millonarias y en la edición de 2020 solamente aparecieron 241 mujeres de un total de 2.095 personajes que se mencionan en el listado. Es decir, apenas un 11.5% del total. También pues aquí vemos que hay unas diferencias enormes, ¿no? Ahora, en cuanto al acceso laboral, en cuanto al acceso a la posibilidad de generar estos recursos, bueno, pues también hay datos interesantes. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, señala que por cada 100 hombres de entre 25 y 54 años de edad en América Latina, 94 trabajan o reciben algún tipo de ingreso, mientras que en el caso de las mujeres solamente 64 forman parte de la fuerza laboral. Es decir, de cada 100, 94 hombres y de cada 100, 64 mujeres tienen acceso a formar parte de la fuerza laboral. Ahora, el problema es que en muchas ocasiones estas desigualdades se traducen en violencia. Por ejemplo, y también aquí la diferencia entre hombres y mujeres es abismal. Por ejemplo, de cada 10 delitos sexuales, 9 son cometidos en contra de las mujeres, el 90%. Y son cometidos por hombres, también en una gran mayoría de los casos. Y el caso más extremo son los feminicidios, es decir, cuando es asesinada una mujer por el solo hecho de ser mujer. Organizaciones de la sociedad civil señalan que en 2020 hubo un total de 967 feminicidios en México. Es decir, 2.64 mujeres fueron asesinadas en nuestro país diariamente solo por ser mujeres. Y esto lo estamos viendo todos los días y prácticamente en todas las entidades de la República. Ahora, ¿qué se ha hecho para reducir estas desigualdades? Bueno, hay muchos esfuerzos. De hecho, pues lo sabemos a partir de las luchas de las mujeres feministas de finales del siglo XIX y pues todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI, se han avanzado, se han logrado avances importantes, ¿no? Por ejemplo, pues ya desde mediados del siglo pasado en México, las mujeres cuentan con el derecho al voto, un derecho que antes solamente estaba reservado a los hombres y también pues el acceso a universidades, etcétera, etcétera. Pero una acción importante y que es de la que justamente quiero hablarte en esta ocasión es lo que conocemos como perspectiva de género. ¿Qué es esto de perspectiva de género? Hay una investigadora de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina que describe la perspectiva de género como una opción política para develar la posición de desigualdad y subordinación de las mujeres en relación a los varones. Es decir, es como un microscopio, como ponernos unos lentes que nos permitan ver estas desigualdades creadas, porque es importante también que subrayemos, no es lo mismo diferencia que desigualdad. Por supuesto que hay diferencias entre hombres y mujeres, así como hay diferencias también entre las propias mujeres o entre los propios hombres, pero cuando estas diferencias se traducen en desigualdad, ya es importante y hay que tomarlo en cuenta. Entonces, esta perspectiva de género son herramientas que nos permiten ver estas desigualdades y considerarlas al momento de, en este caso, diseñar y aplicar
políticas públicas. Hay un ejemplo muy simple, a lo mejor hasta muy burdo, pero quizá nos pueda ayudar a entender este concepto. Vamos a pensar que pues llega un presidente municipal a alguna ciudad con una historia muy interesante, una ciudad a lo mejor colonial, y quiere empedrar las banquetas, poner empedrado en las banquetas para que se vea muy bonito, para darle una fisonomía muy particular a esta comunidad o a este barrio, ¿no? Y cualquiera podría decir, bueno, pues no hay ningún problema, ¿no? Se va a ver muy bien. Pero si nos ponemos estos lentes, esta perspectiva de género, pues vamos a darnos cuenta que no es lo mismo el uso de estas banquetas para los hombres que para las mujeres. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que utilizan zapatos que no son adecuados, los tacones altos no son adecuados para caminar por estas banquetas. Podría ser no solo incómodo, sino hasta peligroso, ¿no? Y esto, como les digo, es un ejemplo muy burdo, pero bueno, también podría pensarse en que pues la iluminación, las luminarias en una colonia, en alguna zona de la ciudad, pues a lo mejor si no hay mucha iluminación, para los hombres no hay mucho problema, pero si tomamos en cuenta los ataques que pueden recibir las mujeres por el hecho de ser mujeres, ataques sexuales y de otra índole, pues sería importante tomar en cuenta este aspecto para tener una iluminación más adecuada, ¿no? O el tema de la lactancia. También ya hay oficinas, ¿no?, tanto públicas como privadas, en donde se han instalado espacios para que las mujeres lactantes puedan realizar esta práctica con sus bebés pues de una mejor manera, ¿no? Cosa que pues para los hombres no sería necesario, porque son las mujeres quienes realizan esta función pues por cuestiones biológicas. Entonces, esa sería una política pública diseñada con perspectiva de género. Ahora, decíamos que las políticas que se han hecho y los esfuerzos que se han hecho a favor de las mujeres, pues ya llevan mucho tiempo, ¿eh? Ya desde hace muchísimo tiempo se ha ido trabajando en estos temas. Pero en el caso de la perspectiva de género es algo relativamente reciente. Se acuñó apenas a finales del siglo pasado en la cuarta conferencia mundial sobre la mujer que se celebró en 1995 en Beijing, en China, donde se dijo que si no vemos la realidad desde los ojos de las mujeres, no vamos a lograr la igualdad. Es como pues lo que conocemos como empatía, ¿no? Ponerse en los zapatos de la otra persona, tomar en cuenta las realidades, las características, las circunstancias que rodean a esta persona para poder diseñar estas políticas públicas tendientes a abatir las desigualdades de género. 2 años después de esta conferencia en Beijing, en 1997, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, mejor conocido como ECOSOC, definía la incorporación de una perspectiva de género como el proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas o programas, en todos los sectores y a todos los niveles. Es decir, cómo va a impactar de manera diferenciada a hombres y mujeres una política pública, una ley, un proyecto, un programa que se lleva a cabo. Como decimos, esto va a impactar de manera diferente y si no tomamos en cuenta la forma en que impactará a mujeres y a hombres, es muy probable que estemos reforzando y estemos manteniendo estas desigualdades. Entonces, por eso es importante esta evaluación de las consecuencias que pueden tener las políticas públicas de acuerdo al género de las personas. Es una estrategia, agrega la ECOSOC, destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad sustantiva entre los géneros. Aquí hay cosas interesantes. Primero, que tanto mujeres como hombres se beneficien por igual. Es decir, no se trata, al diseñar políticas públicas con perspectiva de género, no se trata de privilegiar a las mujeres o de darle mayores beneficios a las mujeres, sino que se subsanen estas desigualdades para que las mujeres no salgan perdiendo en esta cuestión histórica, sistemática, estructural
en donde, como hemos dicho, los hombres gozan de mayor acceso a muchos de los derechos y a muchos de los recursos. Entonces, estas políticas buscan beneficiar tanto a hombres como mujeres y también busca impedir que se perpetúe la desigualdad, ¿no? Y otro aspecto importante también es como cuando habla de la igualdad sustantiva, porque pues obviamente las personas no somos iguales, tenemos diferencias, como le decíamos hace rato, pero lo importante es que sustancialmente, estructuralmente, se logre esta igualdad, es decir, que se tengan los mismos derechos, las mismas obligaciones, las mismas responsabilidades, independientemente de si soy hombre o de si soy mujer. Esta perspectiva de género se puede aplicar pues en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Incluso desde la pareja, yo diría que también para una pareja formada por un hombre y una mujer, pues sería importante, ¿no? Que se tome en cuenta cómo puede impactar, ¿no? Alguna decisión que se tome a nivel familiar, tanto para las mujeres como para los hombres. Pero en el tema de las políticas públicas adquiere mucho mayor relevancia. Hay una investigadora, la maestra María Candelaria Ochoa, ha señalado que esta mirada debe incidir en los planes y programas, en las leyes, en las acciones públicas, en los bienes y servicios tendientes a desmontar y eliminar las inequidades y toda forma de subordinación y dominio entre los sexos. ¿Sí? Esto es importante porque pues muchas veces hacemos planes, programas, los diseñamos en un escritorio y no tomamos en cuenta las necesidades de las mujeres, ¿no? No tomamos en cuenta que quizá algunas de estas políticas públicas van a perpetuar las desigualdades. Entonces, por eso señala la maestra María Candelaria que debe incidir esta perspectiva de género en planes, programas, leyes y acciones públicas que llevemos a cabo. Es decir, poner en marcha ponernos estos lentes, esta mirada, para que alcancemos o vayamos superando las desigualdades, porque si no, pues vamos a dejar intactas. Por inercia vamos a seguir repitiendo los mismos esquemas que históricamente a lo largo de muchos siglos han colocado a las mujeres en condiciones de subordinación. Ahora, esto desde luego pues no es tan fácil, no es decir, bueno, vamos a hacer políticas públicas con perspectiva de género y ya a partir de mañana todo el mundo las vamos a diseñar de esta manera, ¿no? Desde luego que hay obstáculos, hay rechazos, hay resistencias. Una de las más importantes es que, pues como veíamos hace rato, todavía la gran mayoría de las personas que toman decisiones en las altas esferas de la política son hombres. Entonces, pues sí, sabemos que es difícil pedirle a los hombres que apliquen esta perspectiva de género, que tengan esta empatía, que se pongan en el lugar o que tomen en cuenta las circunstancias de las mujeres, ¿no? Hay quienes lo hacen de muy buena manera, pero hay quienes todavía se resisten y pues buscan todavía mantener el statu quo, mantener estos privilegios y sienten que si se le van dando mayores espacios a las mujeres, ponen en riesgo esos privilegios de los que han disfrutado durante muchísimo tiempo. Entonces, esa es una resistencia, ¿no? Ahora, si bien es cierto que en nuestro país ya existe paridad de género a nivel legislativo, ya tenemos en las cámaras de diputados y en la Cámara de Senadores prácticamente un 50% de hombres y un 50% de mujeres, cosa que, por cierto, esta es una política pública que se elaboró con perspectiva de género, como de un tiempo para acá se fueron dando cuotas de género para llegar a lo que ya estamos en este momento, que es una paridad. Entonces es una política pública elaborada con perspectiva de género. Pero decíamos, a pesar de eso, y tomando en cuenta que, bueno, pues ya habiendo un porcentaje equitativo entre hombres y mujeres, podemos pensar que muchas de las legislaciones, muchas de las leyes que se van a discutir y a aprobar en las cámaras de diputados y de senadores podrán tener esta perspectiva de género. Sin embargo, pues primero, no por el hecho de ser mujer, no todas las mujeres por el hecho de ser mujeres van a tener esta perspectiva de género. Y por otro lado, pues hay muchas políticas públicas que no pasan por el ámbito legislativo, ¿no? Sino que se elaboran desde los poderes ejecutivos a nivel federal o a nivel estatal y que pues todavía quizá no incorporan esta herramienta.
Y como decíamos también, el hecho de ser mujer no es una garantía plena de que vayamos a trabajar con esta perspectiva de género, porque tanto hombres como mujeres tenemos interiorizados los roles y los estereotipos de género. Con eso hemos crecido desde pequeñas, desde pequeños. Nos han ido enseñando, nos han ido educando en general, y no solamente en el ámbito familiar, los medios de comunicación, eh, las canciones, en fin, todo lo que permea este ámbito social, pues está reproduciendo estos estereotipos y estos roles de género, que si no los cuestionamos, pues vamos a seguir repitiendo estos patrones y diseñando políticas públicas, pues como decimos, ¿no? Sin perspectiva de género. Entonces, los desafíos pues son muy grandes, ¿no? Lo decía una investigadora de la UNAM, Carmen Echevarría Cabrera, que algunos de ellos son la desarticulación interinstitucional e intersectorial para impulsar la agenda en la materia. Es decir, ¿qué significa esto? Que en un gobierno estatal pues puede haber dependencias muy comprometidas, muy involucradas en el tema, que apliquen políticas públicas con perspectiva de género. Pero al no haber una articulación suficiente con otras instituciones, o cuando esta articulación se da con instituciones o con dependencias que no tienen contemplada esta perspectiva de género, pues los esfuerzos se diluyen y se pierden. Entonces es importante que haya una articulación entre todos los órdenes de gobierno y entre las diferentes dependencias que componen un gobierno estatal, federal o municipal. Ahora, nos dice Carmen Echeverría Cabrera que también es importante tomar en cuenta cuando hay una deficiente vinculación entre actores públicos, sociales y académicos especializados en la materia. Es decir, cuando pues diseñamos políticas públicas desde un escritorio, alejados de la realidad, sin tomar en cuenta a quienes viven justamente estas realidades. Por ejemplo, pues grupos de la sociedad civil, académicos, académicas, investigadores, investigadoras que están realizando pues su trabajo justamente en donde están ocurriendo las cosas, y entonces esto nos puede dar mucho mayor claridad al momento de diseñar políticas públicas con perspectiva de género. Ahora, otro desafío es también la vigencia de un sistema patriarcal con el que coexisten políticas públicas que dificulta de forma casi invisible los alcances de los programas y acciones, ¿no? Todavía, como decíamos, hay gente que no se quita este introyecto en donde pues afloran los estereotipos y los roles de género, ¿no? Y también insuficientes estudios desagregados por género. Podemos tener mucha investigación de pues, necesidades alimentarias, culturales, de infraestructura, pero a veces esa información no está desagregada por género. Entonces sabemos que el 40% de la población de tal lugar necesita tales servicios, pero no sabemos si de ese 40% el mayor porcentaje es de mujeres o de hombres o es equitativo. Eso también es importante para poder diseñar estas políticas públicas. En fin, pues es complicado, hay muchos desafíos como lo vemos, pero el camino es posible y estamos avanzando, ¿no? Prueba de ello, pues son estos cursos, estas charlas que elaboramos precisamente para avanzar en el tema de la igualdad y la equidad de género. Entonces, bueno, pues la invitación es a que realicemos nuestro trabajo y tomemos decisiones con perspectiva de género para seguir avanzando.